Donald Trump usó el servicio secreto para ganar dinero. Así es como los contribuyentes pueden responder. Un comité de la Cámara de Representantes reveló que las prioridades del expresidente cobraban tarifas exorbitantes a los agentes del servicio secreto que permanecían allí mientras los protegían a él y a su familia. Siempre supimos que Donald Trump buscaba beneficiarse personalmente de la presidencia, ya sea recibiendo emolumentos de gobiernos extranjeros, también conocido como sobornos, o programando una reunión del G7 en su propio club de golf. Recientemente aprendimos más sobre el verdadero alcance de su estafa, las cantidades exorbitantes que cobraba a los contribuyentes por los agentes del servicio secreto para permanecer en sus hoteles y clubes. Sobre el papel, el trabajo de los agentes era protegerlo a él y a su familia. En realidad tenían un segundo trabajo: hacer que los contribuyentes le pagaran mucho dinero, nuestro dinero, al mismo tiempo, pero nosotros los contribuyentes no carecemos de formas de detener la estafa de Donald Trump. Si bien el gobierno ha pagado durante mucho tiempo los costos de los agentes del servicio secreto para viajar a proteger al presidente y a toda su familia, solo un presidente ha ganado dinero alquilando habitaciones para su protección. El día lunes, el Comité de Supervisión de Reforma de la Cámara de Representantes publicó formularios que muestran tarifas de habitaciones 5 veces superiores a lo permitido para los empleados federales. Algunas de estas facturas se incurrieron en Washington, donde el presidente se hospedó en la Casa Blanca y pudo tener invitados durante la noche. Cuando sus hijos, Don Jr. y Eric, lo visitaron, optaron por no quedarse en la Casa Blanca, sino en un hotel, el Trump Tower, por supuesto. A los contribuyentes se les cobró $1,160 por habitación por noche en la Trump International Hotel en Washington para los agentes del servicio secreto que protegieron a Eric Trump el 8 de marzo del 2022. Una tarifa por la actual tarifa del gobierno fue de $242. A los contribuyentes se les cobró $1,185 por habitación por noche para los agentes que protegían a Donald Trump Jr. el 8 de noviembre del 2017 en el Hotel Trump, en un momento en que la tarifa del gobierno era de $201. Para la mayoría de los descendientes presidenciales, estar custodiados por agentes del servicio secreto sería suficiente emoción. Para la familia Trump, ganar dinero a expensa de los contribuyentes aparentemente fue una emoción aún mayor. La presidenta del Comité de Supervisión, Caroline Maloney, demócrata por Nueva York, escribió recientemente una carta al servicio secreto exigiendo más información sobre estas estancias. Su carta explica que Donald Trump visitó sus propiedades más de 500 veces mientras estuvo en el cargo y señaló que a principios de su mandato el servicio secreto recibió autorización de flexibilidad adicional para los gastos durante las misiones de protección, incluidos los gastos diarios por encima de la tarifa del gobierno. Sí, las habitaciones del hotel de $1,000 por noche necesitaban más flexibilidad. Los registros muestran que el servicio secreto gastó más de $1.4 millones en alojamientos en propiedad del Donald Trump en los Estados Unidos desde el 20 de enero del 2017 hasta el 15 de diciembre del 2021, concluyó Maloney. Eso es mucho dinero, es nuestro dinero. Existen múltiples vías para recuperar la especulación de Donald Trump a expensas del gobierno federal, o al menos prevenirla en el futuro. Primero, sus acciones fueron una violación de la cláusula de emolumentos domésticos de la Constitución, que establece que el presidente no puede recibir una compensación de los estados o del gobierno federal en exceso de su salario y pensión establecidos por el Congreso. Al igual que la cláusula de emolumentos extranjeros, la cláusula de emolumentos nacionales no proporcionan una ejecución. El representante James Raskin, demócrata por Maryland, presentó un proyecto de ley en el 2018 que habría hecho cumplir la cláusula de emolumentos domésticos al detener el flujo de dinero federal a las propiedades de Trump, pero los republicanos aseguraron de que el proyecto de ley no llegará a ninguna parte. Sin embargo, en la sesión de fin de año, los demócratas podrían dar su apoyo a la ley de cumplimiento de emolumentos nacionales y extranjeros
presentada el año pasado por el senador Richard Blumenthal. Otro enfoque sería la ley de reclamos falsas, que impone responsabilidad a cualquier persona que a sabiendas haya presentado reclamaciones falsas al gobierno, y establece que los infractores son responsables del triple daño más una sanción monetaria. El simple hecho de cobrar al gobierno más de la tarifa habitual del gobierno por las habitaciones de hotel no puede infringir la ley, pero cualquier tergiversación de hechos materiales realizada en relación con las aprobaciones del servicio secreto o en cualquier otra parte del proceso de pago de estas facturas podría ser una violación. Las representaciones de la organización Trump cobró tarifas de mercado, o que no habían alojamientos alternativos más baratos disponibles en el área. Por ejemplo, podrían constituir fraude. En ese caso, el Departamento de Justicia podría y debería agregar la organización Trump a la larga lista de acusados que han sido demandados bajo esta ley por defraudar al gobierno federal. Si bien el gobierno debería presentar reclamos contra la organización Trump por la devolución de las cantidades exorbitantes pagadas por las habitaciones durante la presidencia Trump, es igual de importante restaurar el precedente de que tal conducta está prohibida, debido a que los expresidentes y algunos miembros de la familia también tienen derecho a la protección del servicio secreto. Estas prácticas fácilmente podrían continuar mucho más allá de la presidencia Trump y costar a los contribuyentes millones más en los próximos años. En el futuro, el servicio secreto no debe pagar a ningún hotel o club de Trump ningún monto que exceda la tarifa federal. Siempre que sea posible, los agentes del servicio secreto que protegen a Donald Trump deben hospedarse en hoteles que no sean propiedad de la familia de Donald Trump. Biden le dijo a los votantes de Georgia que estaba preparado para la tarea de los derechos de voto. No todos los tienen. 9 meses después del importante discurso del presidente en Atlanta, los que están sobre el terreno aprecian la retórica pero aún anhelan la acción. El concejal de la ciudad de Atlanta, Jason Dothier, no pudo evitar sentir una sensación de déjà vu sentado frente a Arkansas Hall en la Universidad de Clark, Atlanta, el punto focal de 3 de los colegios y universidades históricamente negros más antiguos y más grandes del país. Recordó haber estado en el mismo lugar hace 9 meses, cuando el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris estaban a solo metros de distancia de él. En ese entonces, los dos habían acudido a una de las HBCU más destacadas de Georgia para demostrar que la democracia no solo estaba sitiada, sino que estaba a la altura de la tarea de defenderla. Prometieron luchar por un proyecto de ley que protegía el derecho al voto. Biden dijo que apoyaría una maniobra obstruccionista para hacer la realidad la reforma. Parece urgente, recordó Dothier, un miembro de primer mandato del Consejo Municipal que representa al distrito, entrecerrando los ojos un poco detrás de sus gafas de sol. No solo fue un chat de Zoom o una llamada telefónica o una conferencia telefónica. Vinieron en persona aquí, donde la próxima generación de liderazgo político negro está floreciendo y burbujeando. 9 meses después, ese sentido de propósito y deseo de reforma han sido reemplazados por la realidad de que nunca llegó y probablemente no llegará. Incluso Dothier, un fanático de la administración y un votante de mitad de periodo comprometido, reconoce que la Casa Blanca y los demócratas podrían enfrentarse a un electorado negro frustrado en Georgia. Creo que se podría haber hecho un mejor trabajo al conectar la manzana a la conversación y el discurso sobre la democracia con el trabajo de protección del voto que debe realizarse en los estados, dijo Dothier. Muchas de las cosas que queríamos que él priorizara no se hicieron de la manera que queríamos que se hicieran en el tiempo que queríamos hacerlas. Los sentimientos de Dothier se hicieron eco en entrevistas con aproximadamente una docena de activistas y votantes negros en y alrededor del lugar donde Biden pronunció el discurso más contundente sobre los derechos de voto de su presidencia. Apenas unas semanas antes del día de las elecciones, algunos estaban dispuestos a perdonar a los demócratas por la inacción debido al movimiento reciente y al progreso en otros temas, pero fueron menos caritativos. Las actitudes hacia el presidente y la incapacidad de su partido para avanzar
en la legislación para ampliar las protecciones electorales federales podrían tener un impacto enorme en la participación en Georgia, específicamente, dicen los defensores.